Después de habernos enterado de que los servicios de inteligencia españoles, con el respaldo del Gobierno de España, han espiado de manera probablemente ilegal a personalidades del independentismo catalán, el Gobierno de España monta una rueda de prensa para comunicarnos que él mismo también ha sido víctima de un espionaje ilegal a través del software Pegasus. ¿Son verosímiles estas acusaciones o estamos más bien ante un show autoexculpatorio? Veámoslo. El gobierno de PSOE-Podemos hizo ayer, desde mi punto de vista, uno de los mayores ridículos de toda la legislatura. Un ridículo que además compromete a la credibilidad de las instituciones, a la integridad del Estado de Derecho y a la propia seguridad nacional. Pero para entender la entidad de este ridículo, repasemos brevemente los antecedentes. En un vídeo anterior ya explicamos cómo, entre el año 2017 y el año 2021, más de 60 personalidades del independentismo catalán habían sido espiadas presuntamente por el Gobierno de España, y muy en especial por este gobierno, por el gobierno PSOE-Podemos, y presuntamente de manera ilegal. Este espionaje se había consumado a través de un software de infección de teléfonos móvil, el software Pegasus, al que solo tienen acceso los gobiernos. Es verdad que es prácticamente imposible saber quiénes han utilizado este software para espiar a dirigentes y a personalidades del activismo independentista catalán, porque no deja una trazabilidad que permita conectar la infiltración en una determinada terminal móvil con quien protagonizó esa infiltración. Pero si el software solo lo pueden utilizar gobiernos y el principal gobierno interesado en controlar los movimientos del independentismo catalán es el Gobierno de España, pues blanco y en botella. No solo eso, esta misma semana la ministra de Defensa del gobierno PSOE-Podemos, Margarita Robles, confirmó en sede parlamentaria que efectivamente el Gobierno de España había ordenado el espionaje del independentismo catalán. Escuchémosla. Pero mire, ya que se rasga usted las vestiduras, yo le pregunto, ¿qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un gobierno cuando alguien vulnera la Constitución? Cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país que está invadiendo Ucrania. Usted de esto no ha dicho nada. Margarita Robles, por tanto, está justificando el espionaje del Estado al independentismo catalán. Por tanto, está confirmando que ese espionaje se ha producido. Ahora, la única duda que queda sobre la mesa es si ese espionaje se produjo de manera legal, es decir, con orden judicial, o de manera ilegal, es decir, sin orden judicial. Sin embargo, si repasamos la identidad de todas las personas que han sido espiadas, a cuyas terminales móviles se ha infiltrado el Estado, los servicios de inteligencia del Estado español, es muy dudoso que se pueda haber concedido orden judicial para absolutamente todas ellas, porque muchas de ellas son simplemente familiares o allegados no implicados directamente en el mundo político, en el activismo independentista. Pero en todo caso, ese es el punto clave ahora mismo. Si ha habido orden judicial que respalde todas y cada una de estas actuaciones, o si estamos ante un caso de espionaje ilegal perpetrado por los servicios de inteligencia del Estado bajo las órdenes del Gobierno de España y, por tanto, ante una vulneración radical de las libertades civiles de los ciudadanos. Lo que tiene que hacer el Gobierno ahora mismo, por tanto, es aportar las pruebas, la orden judicial, que respalde la legalidad de su actuación. Pero eso no es lo que ha hecho el Gobierno. Lo que hizo ayer el Gobierno, en este ridículo extremo del que he hablado al principio del vídeo, es montarse un vodevil de espionaje y autoespionaje exculpatorio. Básicamente lo que vino a decir ayer el ministro de Presidencia, Félix Bolaños,
es que no solo el independentismo catalán había sido espiado a través del software Pegasus, también el presidente del gobierno, también la ministra de Defensa Margarita Robles han sido espiados a lo largo del último año a través del software Pegasus. Por tanto, aquí todos somos víctimas de infiltraciones y espionajes. No es que el gobierno sea el malo que esté espiando a terceros, es que el gobierno también sufre ese espionaje. Comparecemos ante todos ustedes esta misma mañana para comunicarles que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la Justicia 2 informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, según los cuales los teléfonos móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa han sido infectados con el software Pegasus, que, como saben ustedes, es una herramienta que permite acceder al contenido de los móviles. ¡Qué casualidad! Unos 10 días después de que la Universidad de Toronto publique un informe en el que denuncia que el independentismo catalán fue espiado a través del software Pegasus entre el año 2017 y el año 2021, y unos días después de que la ministra de Defensa confirme que efectivamente se ha espiado desde el CNI al independentismo catalán, resulta que el gobierno de España también ha sido infectado, también ha sido espiado por ese software Pegasus. Todo esto, diría yo, abre muchas más preguntas que aquellas que cierra. Por ejemplo, en primer lugar, ¿cuándo se produjeron esas infecciones? Según estos 2 informes técnicos del Centro Criptológico Nacional, se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. El espionaje se produce hace prácticamente un año y nos enteramos ahora de que hace un año se utilizó el software Pegasus para infiltrarse en las terminales móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa. ¡Qué casualidad que sean hechos acaecidos hace un año y de los que nos enteremos ahora, después de que previamente, durante los últimos 10 días, también nos hayamos enterado de que el gobierno de España espió, quizá ilegalmente, a dirigentes del independentismo catalán? ¿Y cuál es la justificación del gobierno para que nos enteremos ahora de hechos acaecidos hace un año? Se producen estos informes del Centro Criptológico Nacional, que, como saben ustedes, está adscrito al CNI, porque estamos haciendo verificaciones, como también hemos anunciado en las últimas fechas, y en el curso de esas verificaciones hemos constatado la información que hoy le hemos puesto a disposición de todos ustedes y de toda la ciudadanía. Y es que hemos comprobado de manera fehaciente que se han producido intervenciones en los terminales tanto del presidente del Gobierno como de la ministra de Defensa. Se están haciendo verificaciones y en el curso de esas verificaciones hemos comprobado que hace un año se infiltraron los móviles del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. ¿Y por qué se están haciendo ahora esas verificaciones? ¿No se supone que las verificaciones para cerciorarse de la seguridad, de la integridad de las comunicaciones del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa deberían ser continuadas? Y si son continuadas, ¿por qué esas verificaciones no han dado resultado hasta ahora? Y si no son continuadas, ¿por qué ahora, excepcionalmente, se ha decidido hacer esas verificaciones? ¿No está yendo el gobierno a rebufo del informe de la Universidad de Toronto sobre el espionaje posiblemente ilegal contra personas del independentismo catalán? ¿No son, por tanto, estas verificaciones que se han producido ahora y no antes, o que han dado resultados ahora y no antes, un conveniente hallazgo al gobierno para desviar el foco de atención del espionaje presuntamente ilegal contra el independentismo catalán? ¿No es este conveniente hallazgo un hallazgo instrumental para socializar entre toda la clase política española la victimización de haber sufrido un espionaje ilegal? No son solo los independentistas catalanes. El mismísimo presidente del Gobierno de España también se ha visto infiltrado por el software Pegasus. Bien, esa es una primera cuestión que el Gobierno no ha aclarado convenientemente. Otra segunda duda que emerge de esta información: ¿quién ha sido? Y esto es bastante curioso,
porque el gobierno obviamente no sabe todavía quién ha sido, de hecho ha ordenado una investigación judicial para esclarecer los hechos, pero el gobierno sí sabe ya de entrada quién no ha sido. Mire, tenemos la absoluta seguridad de que es un ataque externo y de que es una infección externa porque en España, en una democracia como la nuestra, todas las intervenciones se producen por organismos oficiales y con autorización judicial. De tal manera que en este caso que no se ha producido ninguna de las dos circunstancias, por eso tenemos la seguridad, no tenemos ninguna duda de que es una infección, es una intervención que es externa. Es decir, que el gobierno ya de entrada, sin investigación judicial, sin investigación rigurosa de por medio, porque han conocido los hechos el pasado 30 de abril, ya descarta que, por ejemplo, el Centro Nacional de Inteligencia, el Estado profundo, haya sido quien ha espiado al gobierno. ¿Cómo puede tener la absoluta certeza de que no ha sido así sin haberlo investigado? ¿Cómo sabe que el ataque viene de fuera si el software Pegasus no deja ningún rastro sobre si el ataque viene de dentro o viene de fuera? Sin saber quién ha sido y sin investigar rigurosamente quiénes no han sido, ¿cómo descartas a potenciales culpables de este espionaje ilegal? ¿O es que el gobierno sí sabe algo que no nos ha dicho que sabe? Tercera cuestión, si quienes se han infiltrado ilegalmente en los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa son organismos extranjeros, si además es imposible conocer quiénes han empleado en cada caso concreto el software Pegasus porque no deja ningún rastro del usuario original que se infiltró, ¿para qué lleva el gobierno este asunto a un tribunal español? ¿Qué espera conseguir el gobierno presentando una denuncia a la Audiencia Nacional? El conocimiento en la justicia lo hemos puesto a través de una denuncia esta misma mañana, que se ha presentado esta misma mañana ante la Audiencia Nacional, que es el órgano jurisdiccional competente, y por tanto ahí lo que esperamos es que haya una investigación, que la justicia pueda esclarecer los hechos y podamos conocer todo lo que ha podido ocurrir y lo que está ocurriendo. ¿Pero qué piensas que va a esclarecer la justicia? Has detectado que ha habido una infiltración a través del software Pegasus en los teléfonos móviles del presidente del gobierno y de la ministra de Defensa y ya está. Sobre todo si ha sido una infiltración por parte de organismos extranjeros, ¿acaso los tribunales, acaso los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado van a poder acudir in situ a las sedes de los presuntos culpables de ese espionaje ilegal para buscar, para encontrar pruebas que los incriminen? Obviamente no. Por tanto, si la infiltración ha sido externa y no puedes acudir a organismos extranjeros a tratar de buscar algún indicio de esa infiltración, no vas a poder saber de absolutamente ningún modo quién se ha infiltrado. Y por tanto, ¿qué sentido tiene hacer una rueda de prensa de urgencia y poner en conocimiento de la justicia esos hechos si la justicia no va a poder hacer nada al respecto? ¿No sería esta más bien una cuestión a resolver de puertas adentro, sin hacerla pública, sin comunicar al resto del mundo las vulnerabilidades de seguridad que tiene el Estado español? ¿No sería esta más bien, esta sí, una tarea apropiada para los servicios de inteligencia del Estado español? Si crees que nos han atacado de fuera, lo lógico es que espíes a los de fuera, no que alertes a aquellas personas que supuestamente nos han espiado, que vas a emprender una investigación para localizarlas y que además sabemos que están fuera, que no son de dentro. Si hubiese alguna prueba de ese espionaje, ¿para qué montas esto? ¿Para que la eliminen? Es que es todo globalmente un despropósito. Es tan despropósito que, de hecho, el propio ministro de Presidencia nos informa de que el espionaje y la infiltración a altos mandatarios extranjeros no es un problema exclusivo de España. Escuchémosle. Existe constancia que el software Pegasus ha sido utilizado de modo ilícito en al menos 20 países y que entre las víctimas de estas intervenciones se encuentran gobiernos, personalidades de la sociedad civil de distintos ámbitos, informadores, personas de distinta naturaleza. Una pregunta, señor Bolaños. De todos esos gobiernos extranjeros,
que han sido espiados a través del software Pegasus, ¿cuántos han montado el show, la performance que ustedes han montado aquí? ¿Cuántos han dado una rueda de prensa de urgencia para comunicar que han sido espiados y que van a poner ese asunto en conocimiento de la justicia? Porque si el espionaje entre gobiernos es algo común y lo que no es común es su reacción publicitaria, propagandística ante ese espionaje, quizá lo relevante de este asunto no sea tanto la esencia cuanto la forma, no tanto el contenido cuanto el envoltorio. Quizá lo que tenemos que preguntarnos no es tanto si ha habido espionaje contra el presidente del gobierno o la ministra de Defensa, sino por qué nos lo cuentan ahora y cómo nos lo están contando. Porque al final todo este show parece tener un objetivo muy claro: colocar en la opinión pública la cuña de que el gobierno de España no espía ilegalmente, de que el gobierno de España está comprometido con el Estado de Derecho, de que el gobierno de España, de hecho, es una víctima del espionaje ilegal. El propio ministro de Presidencia, sin venir a cuento durante la rueda de prensa en la que exponía que el gobierno de España ha sido víctima de ese espionaje ilegal, deslizaba justamente esa cuña propagandística. El gobierno español está actuando con todas las capacidades de las que dispone para esclarecer estos hechos, para proteger la seguridad de las comunicaciones y también para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de las personas. Ese ha sido el compromiso inequívoco del Gobierno desde que se tuvieron las primeras informaciones en las que se daba cuenta sobre una supuesta utilización de Pegasus fuera de los controles legales. Ese ha sido el compromiso y esta será la norma que el Gobierno aplicará a rajatabla. Si ese es el compromiso inequívoco del Gobierno de España, si esa es la norma que el Gobierno de España aplica a rajatabla, muéstrenos la orden judicial que respalda el espionaje a más de 60 personas del independentismo catalán. Y si no existe orden judicial que respalde la totalidad del espionaje perpetrado por los servicios de inteligencia españoles y ordenado por el Gobierno de España, según confirmó la ministra de Defensa de ese Gobierno de España, entonces déjense de vodeviles de autoespionaje autoexculpatorio. La integridad de un Estado de Derecho se demuestra en el escrupuloso respeto a unos procedimientos dirigidos a garantizar, a proteger las libertades civiles. Y lo último que debería hacer el Gobierno de España si se ha saltado ilegalmente esos procedimientos, conculcando las libertades civiles de ciudadanos españoles, es retorcer todavía más las instituciones del Estado en su propio beneficio para montar una simulación de autoespionaje autoexculpatorio con las que encubrir sus responsabilidades. U orden judicial o dimisiones, pero dejen de instrumentalizar las instituciones del Estado para montar campañas propagandísticas en su propio provecho político.